¿Por qué los países están comprando Bitcoin y por qué las empresas también están comprando Bitcoin? Hoy te vamos a contar en Generación 94 todos los detalles sobre los beneficios, las ventajas, las trampas que tienen las tesorerías de Bitcoin en países y empresas, también la guerra Elon Musk y Donald Trump y un poquitito de las grietas que hay en Bitcoin. Esto es Generación Bitcoin y estamos acá con mi amigo, mi colega Adam Duboe. ¿Cómo estás, Adam? ¿Qué haces, Rodi? Episodio 4 que estamos empezando el día de hoy, que de a poco va tomando forma esto. Sí, estamos muy bien, ¿eh? Vamos semana a semana construyendo una pequeña comunidad, amigos, gente que nos envía mensajes, que les gusta el podcast y también algunos temas que estamos tratando. Así que esta semana tenemos buenos temas, lindos temas, que lo que hablábamos, ¿no? Antes, todo el tiempo están saliendo noticias de la semana pasada, hablábamos de que el PSG compró Bitcoin anunció que iba a comprar Bitcoin y también hay un universo de empresas en el mundo y de países que ya compraron, ya tienen y lo usan para conseguir financiamiento, también para generar una capitalización de mercado. Vos me dirás también qué otras cosas se consiguen. Y por otro lado, con el solo hecho también de anunciarlo, se genera una expectativa respecto de esos negocios, ¿no? Así es. Yo creo que hay algo que tenemos que empezar por el principio, y alguien que está mirando esto de afuera y que quizás no está en el día a día de lo que pasa en Bitcoin, o no le interesa el tema, no ve Bitcoin como un elemento de inversión viable, pero algo sabe y de repente ve que Bitcoin está en los tesoros corporativos de empresas, o que los bitcoiners están entusiasmados y contentos porque los estados incorporan Bitcoin como parte de su política de reservas, y de repente dicen, pero ¿qué onda esto? Bitcoin no era dinero descentralizado para recuperar la soberanía individual y para poder preservar las libertades individuales en un mundo donde crece el aparato de vigilancia estatal, bla, 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 bla. Claro. Y ahora de repente es un ETF que se espera desde el Fidelity o de tu broker favorito en Estados Unidos, y BlackRock tiene más de 600.000 Bitcoin custodiados en nombre de sus clientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que fracasó Bitcoin? ¿Es un fracaso que fue cooptado por las empresas y los países? Quiero poner una tesis y la discutimos, si te parece. Dale, Y mi tesis es que esto es inevitable. Es inevitable que Bitcoin, a medida que vaya tomando mayor relevancia, mayor preponderancia, que capte interés como una alternativa para formar capitales, y bueno, se va a ir entrelazando con el mundo de las finanzas, con el mundo de las empresas, pero lo importante es que ni las empresas, los gobiernos pueden hacerle algo a Bitcoin. Ahí está, me parece, la clave. Es uno de los factores, ¿no? De las ventajas que tiene Bitcoin respecto de cualquier otro activo y otra moneda en el mundo, ¿no? La inconfiscabilidad, ¿no? La inmutabilidad de la moneda, el límite de emisión. Son todos esos los factores que la hacen totalmente diferente al resto, ¿no? Y sí, no solo eso, sino que además pone a todos en un mismo nivel, en un campo que no está, una cancha que no está inclinada. Porque cuando Bitcoin sube $1, Bitcoin Sí. sube $1 para vos, sube $1 para Sailor, sube $1 para la señora que vende arepas en El Salvador, y sube $1 para el gobierno, sube $1 para el gobierno pakistaní que va a empezar a minar Bitcoin. En cambio, si vos tenés con otros instrumentos donde los insiders acceden, por ejemplo, a tasas preferenciales, o pueden acceder a instrumentos que el inversor minorista no puede acceder por no ser un inversor calificado, Sí. o tienen acceso a ingenierías financieras muy elaboradas que quizás la persona de a pie no puede hacer. Pero en el caso de Bitcoin, digamos que es
en ese sentido es igualitarista. Sí, Son sí, las mismas reglas para todos. para todos, para todos. No hay diferencia, no hay inside information y no hay, en Argentina, que se conoce mucho, no hay dólar, dólar turista, dólar blue, dólar soja, ¿no? Que siempre, digo, a la hora en Argentina, ¿no? Que está muy, muy visto eso, ¿no? De que dependiendo el peso del sector sobre sobre la economía, bueno, tiene acceso a financiamiento o a una moneda dura con una preferencia, con una tasa preferencial. Acá no existe. Totalmente. Sin embargo, haciendo un poco de historia antigua, vos sabés que en una época existió el kimchi premium en Bitcoin o la prima kimchi. ¿Qué es eso? Básicamente, yo creo que esto es de hace unos 10 años más o menos, incluso un poco más. En Corea del Sur había ciertas regulaciones y controles de capitales a la hora de usar exchange de Bitcoin que generaba que uno, si tenía acceso al mercado global y al mercado surcoreano, podía arbitrar ahí un desarbitraje de precios que había por esos controles de capitales. Entonces uno podía comprar Bitcoin en un exchange americano a 100 y venderlo a 105, 110 en un exchange surcoreano. Así que en un momento se generó una especie de Mirá, Bitcoin kimchi. había un gap ahí para entrar y salir, para hacer, claro, Para arbitrarlo, sí, para arbitrarlo. exactamente. Espectacular. Bueno, a ver, no sé si lo pones vos o lo pongo yo, esta web, la de Bitcoin Treasures, ahí, que tenés más abajo las empresas que más tienen Bitcoin, ¿no? Eso está ordenado por la cantidad de Bitcoin que tienen en sus tesoros, ¿no? Sí. Sí, son las empresas que están listadas en el mercado y que tienen Bitcoin como parte de su tesoro corporativo. Y lo que es interesante de ver acá es que las empresas han decidido distintas formas de relacionarse y de vincularse a Bitcoin. A ver, ahí cuál es la columna de Bitcoin. La cuarta columna es la de Bitcoin. Esta columna, que es la cuarta columna después del nombre, es la cantidad de Bitcoin de las tenencias que tienen la empresa. Sí. Acá al lado te dice la cantidad de Bitcoin, la relación entre Bitcoin y la cantidad de acciones, es decir, cuánto Bitcoin contiene cada acción, digamos, si el tesoro corporativo estaría representado en la cantidad de acciones que hay de cada empresa. Bien. Te dice lo que pagó MicroStrategy por El esos promedio. Bitcoin, el costo promedio y cuánto valen ahora. Y su rendimiento, digamos, en este caso, un Bien. 157%. Y este es un número muy, muy interesante que marca la capitalización de mercado de la empresa sobre la evaluación neta de los activos, de los Bitcoin en este caso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? En estos momentos, MicroStrategy tiene 40.700 Bitcoins. Perdón, Sí. 40.790 millones No, de dólares en en, en- Bitcoin. en Bitcoin. Ahora, si yo me fijo la capitalización de mercado de MicroStrategy, que sería multiplicar la cantidad de acciones por el precio de la acción, lo que te da la evaluación Sí. bursátil de la empresa, me da que son 108.000 millones de dólares. Sí. Es decir, que la capitalización de mercado de MicroStrategy representa más de una vez y media la cantidad de Bitcoin que tiene. ¿Qué te da esta métrica? Básicamente te dice cuán overpriced, cuán sobrevaluado está la acción respecto de las tenencias de Ah, Bitcoin. Entonces, si es 1, quiere decir que MicroStrategy tiene $100 en Bitcoin y que la empresa vale $100. perfecto. Si es más de 1, quiere decir que la empresa de MicroStrategy vale más de la cantidad de Bitcoin que tiene.
Pero bueno, Ok. como para entenderlas. Y eso también te da una pauta si la empresa está sobrevaluada o subvaluada. Si estás Bueno, si vos pensando. ordenases, a ver, si vos ordenases, empecemos a jugar, ordenalos para ver cuáles son las más sobrevaluadas o subvaluadas. Por ejemplo, si nos fijamos, las que tienen mayor capitalización de mercado en relación a la cantidad de Bitcoin que tienen, es claramente BlackRock. Claro, porque tiene un Eh, montón de plata de todo el mundo. BlackRock tiene un market cap de, ya te digo, porque no lo tengo acá en la mente, pero debe ser de. No, ahí Son está, es la segunda columna, después del ah, nombre. ahí está, 150.000 millones de dólares. Sí, acá dice million, pero es billion. Pero bueno, ese market cap, digamos, no depende, no está relacionado directamente con las tenencias de Bitcoin, como sí puede ser en el caso de MicroStrategy. Por eso Claro. acá también ves estos múltiplos groseros, por ejemplo, Mercado Libre. Sí. Mercado Libre, eh, la cantidad de Bitcoin representa, o mejor dicho, el market cap, 1900 veces la cantidad de Bitcoin que tiene. O sea, Bien. digamos, no hay una relación directa. Perfecto. Con las empresas que están más cerca de uno Sí. o debajo de uno, ahí sí tenés probablemente una relación más directa porque son empresas más pequeñas en las cuales las tenencias de Bitcoin tienen un Un mayor peso impacto. mayor. Claro. Además, hay muchas empresas que han decidido pasar a convertirse bueno, las mineras, por ejemplo, ¿no? Que tienen mucho Bitcoin y poco market cap. Sí, de hecho, es un poco lo que hablábamos al principio, de que las empresas se relacionan de manera diferente con Bitcoin. A ver. Vos tenés MicroStrategy, que bueno, fue la pionera a la hora de adoptar una estrategia corporativa de Bitcoin, en la cual se convierte básicamente en un emisor de instrumentos de renta fija, como si fuesen obligaciones Sí, negociables, notas convertibles, warrants, etcétera, sí, respaldados en Bitcoin. Y MicroStrategy descubrió de que había un apetito en el mercado de renta fija, que dentro del mercado financiero es el mercado más grande de todos, mm, y descubrió que había este apetito por instrumentos de renta fija que estén relacionados con Bitcoin, que luego podían convertirse en acciones de MicroStrategy. Entonces, esa es una bien. de las posturas que, digamos, una de las posiciones que adoptaron las empresas. Después aparecieron 2 o 3 empresas más, en realidad más que 2 o 3, que quieren un poco hacer la copia del libro de jugadas de MicroStrategy, entre ellas XXC, que es una Sí, empresa que está fondeada por, si mal no recuerdo, ahí están involucrados Jack Mallers, que es el creador de la wallet y exchange Strike, sí. y también está Tether invirtiendo en esa empresa, que básicamente, a ver, yo te lo planteo así, si yo te digo que tengo una empresa que se dedica a comprar Bitcoin únicamente, Sí. yo no le veo cuál es la actividad económica o el valor que crea una empresa que solo compra Bitcoin. No, ninguno. Si vos me decís MicroStrategy, bueno, puedo ver que crea valor a través de la emisión de notas convertibles. Y que quizás hay espacio en el mercado para algún otro jugador. Ahora, estas empresas hay muchas críticas también, porque muchos dicen que inducen a la gente a comprar acciones de estas empresas, prometiendo de que las empresas van a tener cierto apalancamiento y van a subir más que Bitcoin, pero que después terminan siendo perjudicados los accionistas, particularmente cuando el mercado se da vuelta y se pone bajista. Entiendo, entiendo. Y después está el otro punto que es, nada, que al final se pierde las ventajas y lo que hace Bitcoin, lo que pone Bitcoin al margen de todo el resto de los activos, que son esas características que lo convierten en un activo pensado, o mejor dicho, blindado para el futuro, si el futuro no es tan positivo como nos gustaría que sea a nivel regulatorio y de Claro, o sea, libertades individuales.
una acción de estas empresas que están apalancadas en Bitcoin o emiten un bono o lo que sea convertible en Bitcoin, no significa que tenés Bitcoin, sino que tenés el activo de esa empresa. Exacto, y no solo eso, sino que sos el pasajero de tercera clase del Titanic cuando tenés acciones de esa empresa, porque si la empresa llega a quebrar, vos sos el acreedor que está en el último escalón de la cadena alimenticia de la quiebra. Primero cobran los acreedores privilegiados, los créditos que tienen que ver con el giro del negocio, los acreedores privilegiados, es decir, los acreedores de acciones clase A, etcétera, etcétera, y después recién viene el inversor minorista. Lo mismo que pasa cuando tenés Bitcoin en un exchange también, que vos como tenedor de Bitcoin y como cliente sos, o como accionista, en el caso de las empresas que cotizan públicamente, sos el último orejón del tarro. Mira. Me interesa esto. ¿Querés que pasemos a los países o tenés algo más de las empresas? Acá Mercado Libre, por ahí me interesan las argentinas. Vos pusiste, hoy cuando ordenaste creo que era por Market Cap o a ver, probá por Market Cap. Que ahí está Mercado Libre tercera. Es la tercera empresa más grande en términos de market cap que tiene Bitcoin en su tesoro. Tiene 570 Bitcoins. BlackRock tiene solamente 6 Bitcoins. Y si entramos a Mercado Libre, vamos a ver lo interesante que en marzo de este año, en la presentación de resultados del primer trimestre de este año, informaron de la compra de 150 y pico de Bitcoin. Es decir que después de la compra original, que creo que fue en el año 21, en mayo del 21, Mercado Libre, después de 4 años, volvió a comprar un poco de Bitcoin para su tesoro corporativo. Un poco más de Bitcoin. Ah, mira. Sí. Acá Estaba. está Ahí está. 504. Perdón. 570 y 470. No, perfecto. 570 y 470. Y después vi que estaba Globant por ahí también. Sí. Entre las argentinas. Pero no sé si aparece como argentina o como. No, aparece luxemburguense. Vamos a ver dónde está Globant. Encontramos. Globant está por ahí. Creo que cuando pusiste. Globant. Acá está Globant. Americana, parece como americana. Tiene 15 claro, Bitcoin. 15 Bitcoin. Más bien simbólico, simbólico lo de Globant. Después empresas. Globant, esto creo que fue en la época similar a la de Mercado Pago en 2021. Vamos a confirmarlo. Un año después, en septiembre del 22. Compró a $20.000 Globant Bitcoin. Ya. Por precio. Bueno, cada uno y cada empresa compra Bitcoin al precio que se merece, ¿no? Perfecto. Y después también están los países que tienen Bitcoin. Y acá entramos en otra historia totalmente distinta. ¿Vos querés agregar algo más del tema empresas? Quería destacar como una categoría, porque no son todas las empresas Mercado Libre, no está comprando Bitcoin para emitir notas convertibles o bonos. Hay empresas que con los fondos, el efectivo que generan de su negocio, lo utilizan para una parte o la totalidad, comprar Bitcoin y generar una reserva de Bitcoin para su empresa. Que a mí me parece, a mi entender, esa es la conducta más sana y que más valor le termina aportando después al accionista. Casos como estos, por ejemplo, Semler. Semler Scientific, ¿qué es? ¿Una empresa de investigación médica, de tecnología? Sí, es una pequeña empresa que crea unos dispositivos que entiendo que te permiten hacer test médicos en la sala de espera, digamos. Antes de entrar a ver al médico, ya te van haciendo los test en esa sala de espera. Perfecto. Es una empresa chiquita que yo creo que valía, no sé, 150, 200 millones de dólares, que no es nada a nivel global, y anunció que con su tesoro corporativo y con sus compras iba a empezar a comprar Bitcoin.
ya acumula 4.450 Bitcoin. Y lo interesante es que esta empresa está cotizando por debajo del valor de sus tenencias de Bitcoin. Se tiene una capitalización de mercado de 420 millones de dólares, pero Sí, los Bitcoins representan 490 millones, perdón. O sea que es claro. un 85% del valor de Bitcoin. Ahí Y también es, hay un... y es una empresa que puede pedir crédito para investigaciones respaldándose en el Bitcoin que tiene, ¿no? Podría, si eh, quisiera. sí, es muy reciente esto. Salió la semana pasada, de hecho, que JP Morgan iba a aceptar Bitcoin. En principio iban a aceptar las tenencias del ETF de Bitcoin como parte de colateral. Mm. Todavía no está muy desarrollada la banca, digamos, basada en Bitcoin. Y no estoy seguro si en los bancos tradicionales están ofreciendo Bueno, colateral. es un tema por el que hablamos siempre, es una cuestión generacional, porque probablemente, sin saberlo, en esta empresa haya alguien creativo, joven o intrépido, audaz, que decida decir, bueno, vamos a apostar que una parte de nuestras inversiones, de nuestro capital, esté en Bitcoin, que es una moneda dura, que es una moneda fuerte, que es una moneda que cuesta mucho que se devalúe, ¿no? Y, entonces, y ves el ejemplo, te diría que ves el contraejemplo con BlackRock, ¿no? Que es un megafondo global, que es el que van a buscar todos los países cuando quieren emitir un bono, porque saben que son los que tienen la plata y tienen solamente 6 Bitcoin, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, te diría, de casi generacional, en donde el que investiga, apuesta y quiere estar sólido, ¿no? Bueno, si querés toma un poco, se anima más a lo nuevo, mientras que la ballena tradicional, el tanque, prefiere quedarse, de moverse en las aguas que conoce, ¿no? Aparte hay algo razonable que es si ellos, si son los ganadores y los que se vieron beneficiados con el status quo, Sí, no tienen ningún incentivo a adoptar un patrón monetario alternativo que pueda poner en peligro el patrón dólar, que fue lo que también los benefició. O sea, no van a tirarse un tiro en el pie. Pero al mismo tiempo también hay algunos que pueden estar pensando, y bueno, voy a poner por las dudas un pie en el bote salvavidas. Tengo un sí, pie de sí, cada lado. Eventualmente tendré que decidir en algún momento. total, total. Pasemos a los países. Ahí bajando. Vamos a bajar, todas estamos en empresas. Pero Acá, empresas sí, privadas, gobiernos. gobiernos. Bien. Malditos gobiernos. Mira, para que yo no veo acá los gobiernos bueno, pero lo veo ahí. ¿Por Eh, qué? no, porque no, estoy en mi compu, estaba mirando, no es que. Acá, ahí está. Eh, Estados Unidos es el que más Bitcoin tiene del planeta y es poquito, tiene menos que MicroStrategy. No, Correcto, tiene menos. Tiene tiene, 200.000 Bitcoin. sí, 198.012 y MicroStrategy tiene, 582.000. bien. China lo sigue China. Ahí está, ahí hay una guerra, ¿no? La guerra Bitcoin entre Estados Unidos y China. Sí, ¿quién se roba más Bitcoin sería la guerra? Porque hay A algo ver, que tener en claro, ¿no? No se trata en esto, no es que Estados Unidos en una época compró Bitcoin para su tesoro, para su reserva, sino que son el resultado de confiscaciones, órdenes judiciales, recuperación de Bitcoin que fueron robados. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha vendido mucho Bitcoin en su historia y lo ha vendido a precios que, si yo fuese americano, me enojaría mucho, porque lo vendieron muy muy pronto, barato. muy barato. Y estos Bitcoin que tiene Estados Unidos, por ejemplo, gran parte de ellos pertenecen a Bitfinex, a un exchange. Son Bitcoin de los usuarios de ese exchange, Que fueron que que confiscados. sufrió un hackeo, Sí. fueron recuperados y, bueno, ahora está en la mitad de un proceso judicial y está bajo custodia del gobierno, pero eventualmente esos Bitcoins los tiene que devolver el gobierno a sus legítimos Ah, usuarios. o sea que un probable fallo judicial podría hacer que esos Bitcoin que están en la tesorería americana pasen a.
se pierdan. Sí, de hecho, sí, que los recuperan. En realidad no se pierden, los recuperan los Sí, sí, usuarios. los usuarios, los que los compraron. Los que lo perdieron originalmente, digamos. Bien. Después de China viene Reino Unido, 61.000. Ucrania. Sí. ¿Por qué esa aclaración? Holding of Public Officials. Sí, porque no es Bitcoin que tienen el Estado ucraniano, sino que es Bitcoin en poder de los funcionarios del gobierno ucraniano. Yo creo que es alguna nota que habrá salido allá por la época de la guerra entre Rusia y Ucrania y salió este dato. No sé bien cuán verificable es. Pero bueno, sí, Ucrania sería el primer caso que no son Bitcoin confiscados, ¿no? Bien, perfecto. Corea del Norte, 13.000. Corea del Norte, principalmente, es el botín del grupo de hackers de Corea del Norte. Que No hay ningún inversor en Bitcoin. O sea, la lógica de los gobiernos. Por eso, ahora entiendo por qué cuando arrancamos esta parte dijiste malditos gobiernos. Porque, claro, o sea, es totalmente diferente a la lógica de las empresas. Las empresas, de última, lo compran o lo minan, pero los gobiernos se los roban. exactamente, son los famosos medios políticos y medios económicos. Nosotros, los individuos, las empresas, nos manejamos con interacciones voluntarias, tenemos que estar de acuerdo los dos con el cambio. Vos querés Bitcoin, yo necesito pesos, dólares, bueno, nos beneficiamos los dos. Acá no, el gobierno solo entiende por la violencia. ¿Bután también? Bután para mí es el caso de estudio. Bután ¿Por qué? mina Bitcoin con energía que tiene ahí, que la tiene varada, que no la puede usar porque los butaneses son poquitos. Ahora no me acuerdo exactamente cuántos son, pero son menos de 1 millón de personas. Y tienen mucha hidroeléctrica y están minando Bitcoin de forma consistente. ¿Y tienen gas butano? Es todo hidro, me parece, ahí. Por lo cual es renovable, que es importante para las relaciones públicas de Bitcoin, que muchas veces es acusado de que es contaminante, de que usa mucha energía. Es un debate que podemos explorar en otro momento, pero gran parte del mix energético de la minería de Bitcoin, más de la mitad son energías renovables. ¿El Salvador lo ponemos en la categoría de ladrón o de comprador o inversor? El Salvador es un comprador honesto también de Bitcoin. A ver, yo tengo mi corazón partido un poco porque yo no soy muy fanático de que los gobiernos compren Bitcoin. Yo prefiero que el dinero de los gobiernos, en realidad es el dinero de sus ciudadanos y que se los queden sus ciudadanos, honestamente. Y que el individuo decida con su plata si quiere ahorrarlo en Bitcoin, quiere ahorrar en dólares o quiere comprarse un chupetín. Está bien, bueno, pero el tesoro del país que tenga Bitcoin no está mal, porque diría que es la mejor opción frente a tener dólares. Sí, ese sería como el segundo razonamiento. Y bueno, y si los gobiernos existen y encima tienen reservas, por lo menos que la tengan en Bitcoin. Está bien, perfecto. Está claro. Es como el second best, o lo segundo mejor. Yo preferiría que no me saquen la plata que gano honestamente. Ahora, y si me la sacan, bueno, ponela en Bitcoin, no me la pongas en... Te sale el libertario, te tengo que tener acá con la correa corta, porque te sale... Sí, pero soy así, no puedo con mi naturaleza, querido Rodis. Adam, Venezuela, estamos de acuerdo, Venezuela no debe minar nada, ¿no? No debe... 240 Bitcoin. Sí, no, estos Bitcoin, no sé exactamente dónde salieron. Sé que Venezuela, el gobierno de Maduro se robó los mineros de varios Bitcoin, de varios mineros allá. Claro, pero sí, lo cerró. No fueron voluntarios. Finlandia, bueno, desconozco. Sí. Finlandia desconozco. Habría que haber investigado un poquito antes. Lo dejamos para la próxima semana. No, pero estamos re bien, ¿eh? Esto está muy bien. Y el caso de Roswell es interesante. Fue una donación, el caso de Roswell, Nuevo México. Aquella ciudad conocida por el aterrizaje de un platillo volador. Había una serie. Bueno, yo tan grande no soy, pero
No sé de qué año es Roswell, los años 70. No, por eso capaz que es la película. Ah, el episodio de Roswell, sí, Sí, 70, 70, sí, los 70. 70. Sí. Así que Roswell, la localidad americana que fue visitada por extraterrestres, tiene Bitcoin. Sí, espectacular. Bueno, hablando de acá de países con Bitcoin, pasemos brevemente para el siguiente tema, que es Elon Musk versus Donald Trump, que es la nueva grieta que está mirando el mundo entre dos líderes, si querés, se pelearon, se enojaron. Donald Trump echó a Elon. ¿Cómo? Con todo se dieron. Sí, salvaje, salvaje. De hecho, no quiero ni repetir de qué acusó Elon a Trump, porque no sé si censuran el video o Nos algo así, banean, pero nos banean, sí. con la letra P, la palabra con la letra P, le dijo. Sí. Dijo esto con Jeffrey Epstein. Que estaba en la isla. Sí, terrible. Bueno, a ver, para explicarlo rápido, Donald terminó echando y cerrando la oficina DOGE, el Department of Efficient Government de Estados Unidos, Government Efficiency. Y Elon se enojó, estaba todo bien, se había despedido bien, lo habían despedido con honores, pero a la semana se despachó en Twitter con todo porque estaba en desacuerdo con el presupuesto que había enviado Donald Trump al Congreso, que contenía algunas cuestiones que al principio, vos acá nos vas a explicar, Adam, al principio había algunas cuestiones de que no le gustaba la forma en que se estaba administrando el gasto. Entonces esta grieta abrió también una cuestión, te diría, son bastante parecidos en edad, o sea, son los dos personas grandes, pero te diría que hay una grieta generacional acá, ¿no? Entre Donald Trump, que es un político clásico, si querés, bastante rebelde y transgresor, pero no deja de ser un político clásico, contra Elon Musk, que trae todo este aire global sobre la reducción del déficit del Estado, los impuestos y las tecnológicas, ¿no? Que se ponen como actores muy importantes en las políticas, en los países, ¿no? Así que todo tuyo, Adam. Sí, estuvimos viendo en estos días el divorcio entre Donald y Elon en no muy buenos términos. Y esto viene un poco, como decías vos, del proyecto del One Big Beautiful Bill, le puso Donald Trump. El gran, hermoso proyecto, y único proyecto. En el cual Es la ley bases, es su ley bases. es su anti-ley bases, porque si la ley bases desreguló y intenta reducir el déficit, este proyecto vuelve a las andadas del gobierno de Estados Unidos, que es básicamente seguir con lo que viene haciendo en los últimos 25 años, más o menos, que es seguir engrosando los déficits, seguir engrosando la deuda. Estados Unidos perdió por primera vez en las últimas semanas la calificación crediticia AAA de su deuda, que es y fue es la máxima calificación en la cual las calificadoras dicen que esta deuda es top y las chances de default son 0 o cercanas a 0. Y ahora la degradó un escalón más abajo, lo que empieza a sembrar dudas sobre la capacidad de Estados Unidos de pago de su deuda. Vos viste que siempre se dice, no, pero Estados Unidos tiene la maquinita de dólares, entonces puede imprimir todos los dólares que quiere. Está bien, pero imprimir todos los dólares que quiere, sabemos los argentinos que tiene un costo altísimo. Claro. Obviamente, ¿a qué costo puede imprimir todos los dólares que quiere? Entonces, por eso Bitcoin. Por eso Bitcoin, exactamente. Entonces, como Donald volvió a la normalidad de lo que hacen los gobiernos de Estados Unidos y Elon Musk se había entusiasmado un poco con el discurso de campaña de reducir déficit, de poner el presupuesto bajo control y equilibrarlo, de poner la deuda bajo control, que es un discurso que pega entre los emprendedores de Silicon Valley, que tienen una impronta un poco más libertaria, y con la llegada del vencimiento del nombramiento de Trump en la oficina Dodge, se produjo esta grieta que representa un poco
también, de alguna manera, esto, ¿no? Que el campo o la facción del siga o del todo pelota, vamos para adelante, no, para acá no pasa nada, y los que cada vez más voces que dicen esto es insostenible, hay que Sí. seguir este rumbo durante los próximos años va a tornar a la economía americana insostenible y hay que poner los números en orden. Y de alguna manera es como que no sé si el caso de Trump es el más paradigmático, pero como que la sociedad se forquea, se bifurca, así como Bitcoin. Si no te gusta Bitcoin, cómo está ahora las reglas, vos puedes armar tu propio Bitcoin con tus propias reglas y tratar de convencer a todos que usen tu Bitcoin. Y si pasás de una red al fork, digamos, la historia la comparten. Bueno, acá también estamos viendo, me parece, no sé vos, Rodis, cómo lo ves, que tenés un sector de la sociedad que sigue por donde va la corriente. Sigue viviendo su vida con un poco víctima de la ilusión monetaria que genera la constante inflación, ahí peleándola, tratando de llegar a fin de mes, tratando de ahorrar. Y después tenés otra parte, que creo que es cada vez más grande de la sociedad, que empieza a haber inconsistencias en el sistema global monetario económico de los últimos, para poner una fecha, poner de Bretton Woods en adelante, de la segunda mitad del siglo XX y esta del siglo XXI, y que empiezan a notar que hay cambios en las actitudes respecto de, no solo de la calidad del dinero, sino también de los derechos individuales, de la privacidad y de un montón de cosas que las monedas digitales de bancos centrales, etcétera, que generan Sí. alarmas. Sí, totalmente. Bueno, es la constante conversación que tenemos nosotros respecto de este cambio generacional que está habiendo. Cuando llega Bitcoin, llega como una solución o una búsqueda de una alternativa frente a este problema de las monedas, ¿no? O a este problema que te generan los gobiernos cuando deciden emitir dinero para resolver cuestiones políticas, para resolver problemas que no supieron administrar bien. Entonces, la solución frente a un problema de la administración del Estado es emitir más dinero. Entonces, ahí es cuando se terminan golpeando las monedas. En Argentina está tan naturalizado el tema de la inflación que hace tiempo la sociedad decidió migrar al dólar como la herramienta de ahorro y no sus propios pesos. En otros países con monedas un poco más fuertes, acá al lado en Brasil, no hay un sistema bimonetario de hecho. Argentina no es bimonetaria desde las leyes, desde la Constitución, sino que tiene una moneda, ¿no? Pero es bimonetaria en lo fáctico, en el día a día, en la costumbre del argentino, de nosotros, ¿no? De mirar la moneda, el peso, para el gasto corriente, para el día a día, para la manera en que cobramos los ingresos, y por el otro lado, el ahorro, la inversión, se habla en dólares porque es la moneda tal vez un poco más constante que en relación al peso. El mundo está empezando a tener una fricción mucho más grande con esto, ¿no? Con el dólar, con el euro. Lo mostrábamos nosotros la semana pasada. La conversación en Europa, en España, es que los salarios corren detrás de la inflación, es que las generaciones nuevas son más pobres que las generaciones anteriores, que es muy difícil el acceso al crédito, que hay corrupción. Entonces, digo, todo eso se entrelaza y en eso hay una crisis, ¿no? Hay una crisis que se intenta resolver desde cada país y nosotros lo que decimos acá es un tema más global, más genérico, ¿no? Que todos están teniendo el mismo problema. No es un problema de Argentina, que Argentina lo tuvo durante muchos años, lo tiene, pero otros países vivían en una especie de estabilidad, ¿no? Que hoy está totalmente en crisis. Totalmente, de hecho estaba pensando mientras comentabas esto que la palabra clave creo es la confianza.
la confianza de las sociedades en los gobiernos, en las instituciones en general y en los gobiernos en particular. Y América Latina y el sur global, por decirlo de una forma, en general fue desconfiado de las instituciones. Los argentinos, los latinoamericanos tenemos desconfianza en las instituciones con muchas razones, con muchísimas razones. La calidad de los gobiernos latinoamericanos llevaron a que la región no confíe en el gobierno. En otras partes del mundo, esto no era tan así. En Estados Unidos, en Europa, en el primer mundo, vos tenías que la gente tenía una mirada benevolente del gobierno. Esperaba que el gobierno iba a resolver sus problemas, que necesitábamos del gobierno para lo que sea, ¿no? Administrar la economía, gestionar la moneda, administrar el comercio exterior, regular, etcétera, etcétera. Y yo creo que con la pandemia particularmente, como que empezó a haber, por un lado, por los programas de cuarentena y de encierro masivo, y por otro lado, por la inflación que hubo durante ese periodo que creció en todo el mundo, empezó a perderse y a erosionarse esta confianza en las instituciones. Bueno, ahí yo creo que hay un punto que es a revisar, porque para cambiar todo eso hay que reformar constituciones y en el esquema en el que vivimos hoy es muy complejo, ¿no? Reformar la Constitución de Estados Unidos es muy difícil. La de Argentina tiene sus trabas, sus pisos altos, ¿no? Para iniciar una conversación sobre la reforma de la Constitución. Y el Estado, en la pandemia, bueno, para algunos temas hizo su labor, hizo su trabajo, y para otros, bueno, hizo mucho daño, generó mucho daño respecto de en algunos países cómo se administró la pandemia, y en otros, bueno, lo que hablábamos hoy más temprano, el tema de la emisión, ¿no? Y el déficit, ¿no? Se administró inyectando muchísimo dinero a la economía, que después se terminó traduciendo en inflación. Sí, yo lo pondría en la misma frase. El Estado hizo su trabajo, hizo daño. Pero lo bueno de Bitcoin justamente es que entre esta desconfianza de las instituciones no tenés que hacer una batalla política, salir a la calle a protestar, armarte un partido político y ganar las elecciones, sino que simplemente es una decisión individual, una decisión personal. Es hacerle un levantarle el dedo al emisor de dinero de tu país y decirle: yo opto, doy un paso al costado, elijo otra red, yo me voy en mi botecito salvavidas, vos quedate en el barco que se está hundiendo. Y ahí no necesitas de una masa crítica o de convencer a políticos o de hacer una campaña electoral. Simplemente vos y tu decisión. Yo creo que estás 100 años adelantado, me parece. Estás 100 años. Creo que esos cambios son un poco más lentos de lo que. Es verdad que la pandemia abrió muchos ojos, pero para que eso suceda, hay sectores de la sociedad que están muy lejos todavía de incorporar. Sí, pero hablo a nivel personal. A nivel personal, si vos lo quieres, ¿cómo es la frase? Que sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si vos podés cambiarlo para vos, no lo podés cambiar para todos. No, claro, sí, eso seguro. Sí. Hablando de grietas, hay otra grieta en Bitcoin también. No están todos del mismo lado en Bitcoin, ¿no? Bueno, obviamente es una comunidad muy variopinta y diversa. Y me parece que podríamos, como medio, introducir el tema brevemente y dejamos el desarrollo más profundo, quizás para otro episodio, que podemos traer a alguien, entrevistarlo y profundizar sobre qué se está discutiendo en esencia. Pero una de las cosas maravillosas que tiene Bitcoin es que su descentralización no es solamente el software que está descentralizado o la cadena de bloques que está descentralizado o la toma de decisiones que está descentralizada, sino que también el debate
y las discusiones en torno a Bitcoin, en torno al futuro de Bitcoin, también están descentralizadas. No es que hay un consejo de administradores que se reúne todos los trimestres, todos los a tomar decisiones y votar, o una asamblea de accionistas o lo que sea, sino que van ocurriendo en distintos ámbitos. En su momento fue el foro Bitcoin Talk, el famoso foro que hablamos cuando mencionamos el Bitcoin Pizza Day. Después pasó a Reddit, después pasó también en Medium, en la plataforma de blogs, y después también Twitter se consolidó como un espacio de intercambio, además de las listas de correos que hay para desarrolladores y de discusión de Bitcoin. Y todo el tiempo aparecen y surgen propuestas de mejora de Bitcoin. Un día tenemos que hablar de cómo es el proceso y de cómo se carga y se hace una propuesta y se discute y tal. Y cada tanto hay propuestas que obtienen consenso rápidamente para ser incorporadas, porque son un cambio menor o un cambio necesario. Hay propuestas que no generan un consenso y que hay una minoría que quizás lo promueve, pero que no hay un consenso mayoritario que habilite o permita empezar a discutir la introducción de cambios. Y después están los proyectos o las propuestas que generan divisiones, grietas en la comunidad de desarrolladores principalmente, porque son temas más bien técnicos que no son difíciles de entender, pero que al final son los desarrolladores los que lo implementan. Y bueno, ya surgió en el año 2017, 2018, surgió la gran grieta sobre el tamaño de bloques, cuando se produjo ese fork, esa bifurcación, que a partir de Bitcoin se creó Bitcoin Cash, con bloques más grandes, porque había una diferencia entre dos campos. Unos decían que la cantidad del tamaño del bloque de Bitcoin debía mantenerse como estaba, otros decían que debía agrandarse. Y ahora estamos ante otra nueva discusión, otro nuevo debate que no creo que termine al nivel de un fork, de una bifurcación como pasó en el 2018, pero que está generando discusiones candentes por las redes. Y ¿cuál es? básicamente la discusión es sobre si el software de Bitcoin, si la implementación principal de Bitcoin, que corren los nodos, debe venir incorporado con un filtro para determinadas transacciones que no tienen un fin económico. Voy a traducirlo al español. A ver. Básicamente, en los últimos años empezaron a surgir en Bitcoin transacciones que no son transacciones cuya finalidad es transferir Bitcoin, sino que su finalidad es dejar alguna inscripción en la red. Ya sea... ¿Cómo? Un mensaje. Un mensaje, así como Satoshi dejó ese titular del diario del Times de Londres, que el Banco Central estaba al borde de hacerle un segundo salvataje a la economía, y con la fecha. Bueno, uno puede utilizar una parte de las transacciones de Bitcoin para insertar datos arbitrarios, es decir, datos que no tienen relación con la red directamente, que no tienen relación con una transacción de Bitcoin, que básicamente es A le manda a B una cantidad determinada de Bitcoin y agregan datos random, o no random, digamos, datos arbitrarios. Estos datos le permiten a protocolos que se desarrollaron sobre Bitcoin, por ejemplo, crear NFTs o crear tokens no fungibles. Entonces yo digo que esta transacción representa este NFT. Sí. Este ordinal o inscription, como se llaman en Bitcoin. La discusión principal es, ¿hacemos que sea más fácil para estos protocolos usar la blockchain de Bitcoin para este uso, o se lo hacemos más complicado? Entonces un campo dice, estas transacciones son válidas porque respetan las reglas de Bitcoin y los mineros tienen un incentivo a minarla porque les genera mayores ingresos. Son transacciones que aportan a la red.
Del otro lado, dicen, no, estas transacciones obligan a aquellos que tienen en sus casas, en sus computadoras, un nodo de Bitcoin, a almacenar transacciones que no tienen nada que ver con el uso de Bitcoin, que están usando la red de Bitcoin para otros usos. Entonces nosotros podemos implementar un filtro para que, por defecto, la mayoría de los usuarios no incorpore esas transacciones dentro de su cadena de bloques, digamos, o los datos, esos datos arbitrarios. Y esto está generando en estos momentos una discusión sobre cómo debe procederse, y por ahora está ganando el campo que quiere, digamos, no establecer, antifiltros, el que no quiere establecer ningún filtro y que esa actividad... Se quede como está. Que quede como está, o que mejor dicho, claro, que no se censuren de alguna manera o se filtren estas transacciones que no son, que no tienen que ver con transacciones de Bitcoin propiamente dichas. No es que en una transacción vos podés mandar un mensaje, sino hacer otro tipo de inscripciones en la red. Estás abriendo una linda puerta porque todas las transacciones de Bitcoin en realidad son mensajes, pero son mensajes de que Roddy deja de tener 0.01 Bitcoin y pasan a Adam 0.01 Bitcoin. Vos ahora estás usando la red para mandarme 0.0001 y agregás un mensaje arbitrario que esa es tu verdadera finalidad a la hora de hacer esa transacción. No mandarme Bitcoin a mí. Sino que vos querés dejar escrito un graffiti en la catedral. Muy bueno. Muy bueno. Me parece que así redondea, esta historia redondea muy bien, ¿eh? Sí. Y te tomo lo de hacer una entrevista a alguien para que nos dé más detalles más técnicos, mucho más técnicos, que no sé si los voy a entender, pero vos vas a traducirlos. Bitcoin es un monstruo intimidante, pero de lejos. Una vez que te acercás y dedicándole algún tiempo a estudiarlo, no es tan complejo. De todas maneras, vos, Roddy, ¿andás en bicicleta? Sí. ¿Conocés las leyes de la física que rigen el comportamiento de la bicicleta, que hace que vos pedalees y no te caigas? La cinética, Sí, ¿me podés hacer las fórmulas matemáticas que hacen que te mantengas? No, las tengo incorporadas. No necesitamos saber cómo funciona al detalle para poder usarlo. Totalmente. Ahora, dicho esto, cuando yo aprendí cómo funcionaba en sus aspectos más técnicos Bitcoin, ahí fue cuando realmente me hizo boom el cerebro y como que me hizo clic y decir, Bitcoin es esto. Pero bueno, lo dejamos para próximos capítulos. Van a salir buenos clips de este episodio. Llegamos al final, entonces. Sí, dale. Hablamos la semana que viene. Nos despedimos. Chau, chau. Chau.